Buenas tardes. Vamos a empezar el tema titulado Jesús y el Templo. Voy a comenzar leyendo un pasaje de Marcos 11, 15, 19, donde se nos narra el gesto que hace Jesús en el templo. Llegaron a Jerusalén y una vez allí entró Jesús en el templo y comenzó a echar fuera a los vendedores y compradores y volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportara cosas por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, que buscaron la forma de poder matarle. El templo de Jerusalén era el lugar donde Yahvé se hacía presente en mitad de su pueblo. Se dice que la gloria del santo habitaba en el santo de los santos. El templo era un símbolo de la elección del pueblo y de su identidad nacional. Después de la destrucción de los santuarios locales por Josías, de la reforma de Josías y la unificación del culto en Jerusalén, el templo se había convertido en un lugar, en el centro cultural, en el centro cultural, en el centro político y también económico, puesto que actuaba como una especie de banco nacional. Ninguno de los templos que existían en la diáspora o en Samaria le hacía sombra. El templo había sido reconstruido humildemente después del exilio, pero fue de ser grande hacia el 20 a.C., cuando comenzó una gran reconstrucción, alargándolo hacia el sur y hacia el oeste y haciendo una grandiosa obra que era la admiración de todos los peregrinos cuando llegaban a Jerusalén para las fiestas de Pascua o la fiesta de las tiendas. El templo ocupaba la ladera oriental de Jerusalén. Tenía a un lado el torrente Cedrón y el monte de los Olivos al este, y al oeste tenía el valle del Tiropeón y después la colina occidental donde estaba la ciudad alta. Por la parte del sur tenía la antigua ciudad de David. El templo, me van a permitir que les comparta una diapositiva. Aquí ven el templo en la ladera oriental, la grandiosa construcción, como tiene un edificio en el centro de una gran explanada. Pues bien, ese era el templo propiamente dicho, porque el resto de la explanada era lo que se llamaban el patio de Salomón. Ahí es donde podía estar todo el mundo, pero no podían entrar en la parte central del templo que estaba reservado para los judíos. Este templo, si lo ponemos en esquema, vemos la parte, cómo tiene los atrios de Salomón, cómo tiene dentro de ese espacio que hoy es la explanada de las mezquitas, cómo tiene un recinto más pequeño rodeado también por una valla en la cual había unas advertencias en latín y en griego y en hebreo: prohibido entrar a los no judíos bajo pena de muerte. Pues bien, ahí había una serie de patios. El primero era el patio de las mujeres, donde las mujeres se quedaban en las fiestas y en los ritos que se hacían en el templo. Más interior estaba el patio de los hijos de Israel, donde se quedaban los laicos judíos. Después estaba el patio de los sacerdotes, donde se situaba el altar de los sacrificios y donde se hacían todos los ritos, se mataban los corderos, etcétera. Se quedaban los sacerdotes y los levitas, y ya en este edificio que había más al fondo, que estaba cerrado, era donde se situaba el santo y el santo de los santos. Santo entraban solamente los sacerdotes alguna vez al día, y en el santo de los santos solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer el sacrificio de expiación en el Yom Kippur.
toda la vida del templo, que era muy grande, muy intensa, porque se hacían 2 sacrificios, uno a la mañana y otro a la tarde, durante todo el año, llevado por sacerdotes en turnos, se echaba suerte a ver qué le tocaba a cada uno, etcétera. Todo esto, toda esta vida del templo está recogida en el Tratado Kodashim de la Mishnah. Vamos pues ahora a ver, a seguir con, una vez sabido la descripción del templo y cómo era el culto que se hacía en el templo, en el documento adjunto pueden leerlo más por extenso, ¿no? Porque bueno, era importante también cómo era el templo de Jerusalén, cómo eran los sacrificios y las fiestas que se hacían en el templo. Pascua, Sukkot o la fiesta de las tiendas, pero sobre todo Pascua, que era la gran fiesta de peregrinación donde se mataban los corderos que la gente se llevaba a casa para compartir y para recordar el éxodo, la liberación de Egipto. Pues bien, el templo y su culto, el culto ritual del templo, la participación en él, el acceso al santuario, estaban regulados por lo que se llaman las leyes de pureza ritual. Tanto los sacerdotes como los fieles y como los animales que se ofrecían debían cumplir unos requisitos para poder entrar a la presencia de Yahvé, para poder ser santos, puros y no rechazables ante él. Esos requisitos de pureza conllevaban unos ritos de purificación, ¿no? Para hacerse, pues, para poder entrar en el templo ante la presencia de Yahvé. Si alguien había quedado impuro, pues porque, por ejemplo, había tocado un cadáver o había tenido una polución o había tenido una menstruación, tenía que someterse a unos ritos de purificación que suponían unas abluciones, un ponerse al sol, un pasar un tiempo, etc. Es decir, que nadie que tenía unas ciertas impurezas, y el grado de impureza podía ser perpetuo, porque esas impurezas de las que he hablado podían superarse con estos ritos, pero había impurezas que no se superaban. Por ejemplo, el que uno fuera ciego, fuera cojo, tuviera lepra, eso le hacía impuro y le hacía, no era posible que entrara a presencia de Yahvé. Estamos pues hablando de lo que se llaman las reglas de pureza, de lo puro y de lo impuro, que es en realidad algo más importante. Yo les animo, les invito a que lean el documento donde se explica un poco más detenidamente, porque a mí no me da tiempo de explicarlo y además nos alargaríamos demasiado. Pero lo puro y lo impuro en realidad es parte de un sistema de ordenación que tiene todo grupo humano. Todo grupo humano traza líneas simbólicas que delimitan la realidad y esas líneas simbólicas están compartidas por el grupo, son valores que se atribuyen a la realidad y que el individuo aprende en la socialización. Uno de esos criterios es el de pureza. ¿Qué es eso de pureza? La pureza no es el sexto mandamiento que se nos ha enseñado, sino que las normas de pureza es un sistema de clasificación mediante el cual se establece un mapa cultural, un mapa propio de cada grupo humano, que determina el lugar y el tiempo que corresponde a cada persona, a cada cosa y a cada acción. Por eso es puro lo que está en su lugar o en el tiempo que le corresponde, mientras que es impuro, según ese mapa compartido, lo que no encaja donde se encuentra y crea confusión. La basura en el basurero no es impura, la basura en el salón de casa sí es, hace impuro el lugar y está fuera de su lugar. Pues esto también sucede con
las personas en ciertos sistemas, de pureza o de ordenación. De ahí que, bueno, está muy relacionado el tema de la pureza con el tema también de la identidad, de guardar claros las divisiones, el nosotros y el vosotros, etc. Pues bien, lo sagrado es un aspecto de estas reglas de pureza. Las reglas sagradas de pureza, cuando se aplican al ámbito divino, estamos hablando de lo sagrado. Lo sagrado es aquello, sean personas, sean cosas, sean acontecimientos, sean lugares, sean tiempos, que son considerados aparte, separados del resto, especiales porque es importante para cada individuo o para cada grupo. Lo sagrado, a veces decimos, no toques esto que es sagrado, mi habitación es sagrada, mis cosas son sagradas. ¿Qué quiere decir? Que son exclusivas para nosotros, que son exclusivos nuestros. Pues bien, cuando se aplica lo divino, se está hablando de que algo es exclusivo de Dios o para Dios. Puede ser un lugar, puede ser una cosa, puede ser una persona, etc. Pues con esta idea de lo sagrado, los judíos subrayaban la santidad como característica de Yahvé, porque estaba separado. Era algo santo y sagrado, viene a ser lo mismo. Estaba, pues, separado. Era algo exclusivo y tenía un lugar separado, sagrado, separado de lo que era profano, de lo que era común para él. En el judaísmo, estas normas sagradas de pureza establecían una división entre personas y entre animales que determinaban el grado de santidad o de exclusividad respecto a Yahvé que tenían. Es decir, el grado de exclusividad que una persona tenía respecto a Yahvé determinaba el grado de cercanía que esa persona tenía respecto a Yahvé. Y podían ser, ¿qué es lo que determinaba el grado de exclusividad que tenía una persona? Pues podía determinarlo su nacimiento. Por ejemplo, uno nacía sacerdote, de la familia sacerdotal, otros no. El sacerdote ya tenía un grado de exclusividad o de cercanía mayor al santo de los santos. Lo determinaba el género, el sexo. Las mujeres tenían un grado de exclusividad menor. Su lugar era más atrás, en el templo, por ejemplo, ¿no? En el patio de las mujeres. No se podían acercar tanto al santo de los santos, que era donde estaba el santo, el exclusivo por excelencia, la vida por excelencia. Entonces, ¿qué suponía esto? Este sistema de pureza, este sistema de sacralidad, algo podía ser hecho sagrado, es decir, podía ofrecerse, podía sacarse del mundo profano e introducirse en el mundo exclusivo de Dios. Se hacía sagrado, se consagraba, y se le ofrecía, se le hacía exclusivo de Dios. Eso eran los sacrificios, por ejemplo. Y las personas que podían hacer ese sacrificio eran los sacerdotes que estaban en puente, como un puente, de ahí lo de pontífices, entre lo profano y lo sagrado, entre lo común y lo propio y lo exclusivo para Dios. Pues bien, este sistema de pureza se hacía arquitectura en el templo, porque de hecho los gentiles se quedaban en el templo de Salomón, no se podían acercar a la fuente de la vida, digamos, al santo de los santos. Las mujeres se quedaban más atrás, los laicos se quedaban un poco antes de las mujeres.
los sacerdotes, y el sumo sacerdote era el que iba en el Santo de los Santos. Por lo tanto, vemos que, bueno, había un sistema ritual que establecía la cercanía a Yahvé, la presencia ante Yahvé, en función de ciertos parámetros, como podía ser el nacimiento, si se era sacerdote o no, si se era varón o mujer, si se era gentil, en función del estado físico. Quien tenía una tara que le hacía no perfecto, esa persona se quedaba fuera del recinto santo porque se consideraba que Dios era la vida, la perfección, y por lo tanto lo que no era perfecto no se podía acercar a lo perfecto, a la presencia de la vida por excelencia. Esta concepción, que después ustedes pueden leer y más precisamente, bueno, estaba, pues como digo, inscrita en el Templo de Jerusalén. ¿Y qué es lo que pensaban sobre el templo los contemporáneos de Jesús? Como hemos visto con la ley, no todos pensaban lo mismo, ni todos estaban de acuerdo. Había diferentes posiciones. Los que estaban más a favor eran los saduceos y los sacerdotes, porque su vida dependía de ello, eran parte integrante de ese culto y de esa vida. Por otra parte, los fariseos respetaban el templo, eran más, digamos, laicos, pero ellos respetaban el culto del templo. Sin embargo, los esenios de Qumran respetaban el templo, pero no lo admitían porque pensaban que el sacerdocio era ilegítimo y se habían ido al desierto, su comunidad era realmente el templo. Juan Bautista y sus discípulos, todos los bautistas, eran muy críticos con el templo. ¿Qué decir entonces de Jesús? ¿Qué decir de su posición? Bueno, este texto que hemos leído al principio es clave para poder decir algo de esa actitud de Jesús ante el templo. Vemos que son los 4 evangelios los que hablan de esta actitud de Jesús ante el templo. Incluso indirectamente en Hechos de los Apóstoles aparece también. Pues bien, la historicidad de este gesto de Jesús ante el templo cumple todos los criterios de historicidad. Por lo tanto, podemos decir que la plausibilidad histórica, tanto efectual como contextual, es muy alta. Y lo que quizás se ha discutido más es la significación de ese gesto. Se ha hablado de que es una intervención armada, cosa que es imposible teniendo en la esquina noroeste la Torre Antonia con los soldados romanos que enseguida bajaban. Se ha discutido que es que Jesús quería purificar el templo porque era muy grosero los sacrificios de animales o que los sacerdotes robaban. Realmente todos los cultos y sacrificios eran así en los templos antiguos, eran con animales. Y no hay noticias de que los sacerdotes hicieran abusos o robaran en los diezmos que se daban al templo. Por lo tanto, hay que ir por otro lugar para interpretar el gesto de Jesús. Podemos decir que el gesto de Jesús que se hace a final de su vida, en la última subida a Jerusalén. Es verdad que Juan lo pone al principio, pero lo hace por su plan teológico, porque luego va a tratar de mostrar que el verdadero templo es Jesús, el verdadero lugar de la presencia de Yahvé es Jesús. Pero históricamente es más seguro que el episodio del templo se hiciera a final, Jesús lo hiciera a final de su vida, la última en Jerusalén, que es cuando realmente aumentan los gestos simbólicos, como la última cena, etcétera, la entrada en Jerusalén. Bueno, pues el templo, el gesto en el templo también es un gesto simbólico. ¿Cuál es el significado de este gesto simbólico? Si leemos los textos, vemos que Jesús hace un gesto que es tirar las mesas de los cambistas. Se necesitaba dinero para comprar los animales y para ofrecer al templo. ¿Por qué?
porque para que los animales fueran puros no se podían traer desde los lugares de origen, había que comprarlos allí mismo, de forma que no se dañaran, pues si se hubiesen dañado ya no servían. Entonces, es un gesto simbólico, Jesús tira las mesas de los cambistas, los puestos de los vendedores de palomas y de animales y dice unas palabras. Estas palabras son citas del Antiguo Testamento. Entonces, es verdad que Juan dice unas palabras alusivas a la destrucción del templo y a la construcción de un nuevo templo. Destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Son frases cargadas de significado teológico que además está visto desde después, está elaborado desde después de la Pascua por los discípulos de Jesús. Pero en los sinópticos no tenemos esas palabras están en otros lugares. Están en la cruz, están en el juicio en el Sanedrín, etc. Y eso nos permite nos permite deducir en el análisis exegético que Jesús hace el gesto y, como todos los profetas, dice unas palabras no muy claras sobre el significado de ese gesto. Pero las alusiones al Antiguo Testamento que tenemos al principio, que tenemos en los textos, que veíamos cómo Jesús hace una alusión y dice: no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos. Son citas de los profetas y nos están indicando cuál es el significado del gesto de Jesús. Para dar entonces qué es lo que está anunciando Jesús. Jesús está anunciando o está denunciando que las citas, si vamos a los profetas, nos están hablando de que el templo será una casa para todas las gentes, una casa universal, una casa de atracción. Es decir, que hay una corriente de universalismo, digamos, de Jerusalén y el templo como núcleo de salvación, de atracción y de liberación, de salvación para todas las gentes. Y sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha convertido en una cueva de bandidos. ¿Qué es una cueva? Es un lugar exclusivo, un lugar donde se tienen los tesoros, pero no se deja entrar a nadie. Y en realidad el sistema cultural del templo lo que hacía era impedir la entrada a la inmensa mayoría de los israelitas. Bueno, a muchos, sobre todo aquellos, pues que eran más débiles, habían hecho un sistema en el cual Dios, Yahvé, estaba encerrado, estaba separado y protegido por unos círculos de pureza, ¿no?, a los que había que acceder y no todo el mundo podía acceder. Jesús, sin embargo, en su acción, en su mensaje, en su actuación, ha hecho presente a otro Dios. Es un Dios precisamente que sale a buscar lo que está en las cunetas, que sale a buscar lo que está herido, que sale a buscar lo que no tiene casi vida, lo que tiene la vida amenazada. Por eso el Dios del templo es un Dios que no se parece en nada al Dios de Jesús. El Dios de Jesús no se queda encerrado, defendido por esos círculos de pureza. Sale a buscar lo que está perdido, lo que está caído, lo que es débil, lo que está herido, para curarlo, para incluirlo. Es decir, la idea de Jesús es que la santidad, la impureza no se contagia, sino que es la santidad la que se contagia. Se contagia la vida. La vida no se encierra como en el templo. La vida sale a buscar lo que está amenazado para darle vida. Entonces, son dos sistemas diferentes y en el gesto simbólico de Jesús lo que vemos es una crítica de este sistema de pureza que va en contra de la praxis, de la imagen de Dios que Él ha hecho visible y palpable
en su propia actuación. Por eso el Dios de Jesús no es el Dios que necesita sacrificios para conseguir el perdón o la comunión. No, las reglas de pureza no necesita las reglas de pureza que le pongan a salvo del deshonor. El Dios de Jesús deja lo sagrado, deja lo separado, deja lo exclusivo para acercarse a los alejados, a los que habían sido excluidos, para incluirlos. Habían sido excluidos desde ese sistema de pureza vigente y el Dios que anuncia Jesús es el Dios que incluye, que acoge y que de nuevo introduce, de ahí también el gesto de la comensalía abierta de Jesús. Por eso esta nueva comprensión supone una nueva estrategia de misión, salir para incluir, frente a ese permanecer encerrado a la defensiva de la posible impureza, de la posible imperfección. Es una estrategia de salida para contagiar santidad, frente a una estrategia defensiva de encierro y exclusión por miedo a un posible contagio de imperfección o de negatividad. Pues bueno, yo creo que da el gesto de Jesús, es un gesto muy poderoso. De hecho, fue la gotita que colmó el vaso y que determinó a los sacerdotes y al personal del templo a acabar con él. Y fue uno de los últimos gestos, el último no, porque el último es la última cena, pero de los últimos gestos simbólicos que hace Jesús en su vida. Pero es un gesto realmente poderoso, realmente significativo, que quizá deberíamos meditar y explicar y tener presente mucho más. Pues muchas gracias y buenas tardes.